Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora que estés viendo este video. Les estoy muy agradecido. Ha tenido mucha acogida este canal y han llegado preguntas al correo, sobre todo preguntas muy puntuales. Por ejemplo, me están diciendo, entre otras preguntas, ¿qué es un cristiano? Otra pregunta diciendo, ¿cuál es la identidad de un cristiano? Otra pregunta que me llegó, ¿cómo se reconoce usted que es cristiano? Por eso el título de hoy es Nuestra vida de cristianos. Solamente seleccioné a la luz de la palabra de Dios 10 puntos para que se identifique como cristiano. Pero pueden ser 100, 1000 puntos. Pero solamente seleccioné 10 de la palabra de Dios para que usted también se identifique como cristiano. Este mundo sería otra cosa, sería ideal si todos en el planeta tuviéramos cuenta estos 10 puntos. Tome nota y aplíquelos en la vida real. Seguro que en nada le van a perjudicar, le van a beneficiar. Tome bien nota de estos 10 puntos. El primer punto, nunca avergonzarse del Evangelio. Nunca. Al contrario, predicar el Evangelio sin ninguna vergüenza. Nunca se avergüence de que es cristiano, jamás. Evidenciémoslo a la luz de la palabra de Dios en Hechos, capítulo 11, 20 y 21. Por eso debemos siempre predicar el Evangelio sin ninguna vergüenza, sin esconderse que yo soy cristiano. No, al contrario, orgullo, al contrario, con alegría, soy cristiano. Y predique el Evangelio. Ese primer punto, evidéncielo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 20 y 21. Escuchemos con respeto la palabra de Dios. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Correcto, ¿se da cuenta? Entonces un cristiano anuncia el Evangelio, anuncia todas las buenas nuevas del Evangelio, sin ninguna pena. Ese primer punto lo va identificando a usted como cristiano. Segundo punto, tome nota. Segundo punto, pues si usted quiere adquirir esa característica de ser cristiano, de seguir una vida cristiana, pues debe imitar al Señor Jesucristo. Por eso le digo imitar, porque nunca nos acercaremos. Es una primera aproximación a ser como el Señor Jesucristo, una primera aproximación. Miremoslo en 1 Corintios 11:1. Escuchemos 1 Corintios 11:1, porque debemos imitar al Señor Jesucristo a la luz de la palabra de Dios. Escuchemos con respeto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. 1 Corintios 11:1. Es 1 Corintios 11:1. 11:11, perdón. 11:1. Yes. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso sí dice 1 Corintios 11:1. ¿Quién dice eso? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo que nos dice, que nos manda. Sé imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Él nos ordena eso. Ese es el segundo punto que debemos tener en el corazón. Anotémoslo, ¿cierto? Tercero, buscar ser como Él. Buscar ser como Él. Claro que debemos buscar ser como el Señor Jesucristo. Nunca llegamos a la perfección, pero sí, por lo menos empiece por una primera aproximación a ser como Jesucristo. Evidenciémoslo en 1 de Juan, capítulo 2, 5 y 6. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Evidenciemos por qué debemos buscar al Señor Jesucristo. Mire esta alegría de buscar a Dios lo que pasa. 1 de Juan, primera carta del apóstol Juan,
versículo 5 y 6. Tomemos nota y escuchemos con atención la palabra de Dios, pero con todo respeto, por favor. La primera carta de Juan, capítulo 2, 5 y 6. Escuchemos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Excelente, ¿sí ve? Entonces, al andar con él, pues, es como si fuera nuestro guía, nuestro guardaespaldas. Él nos manda y nos protege, ¿cierto? Cuarto punto, prestar servicios a la comunidad sin ningún interés. Prestar servicios a la comunidad sin ningún interés, por favor. No tiene por qué enfocarse en algún interés al prestar servicio a la comunidad. No, señor, no. Debe prestar servicio a la comunidad sin ningún interés. Evidenciémoslo en la carta, en la carta tercera de Juan, capítulo 1, verso 5. Escuchemos con reverencia la palabra de Dios en 3 de Juan 1:5. Gracias. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, sin pedir nada a cambio. Es el cuarto punto para que te vean como cristiano, para que adquieras esa personalidad, esa identidad como cristiano. Quinto, prepararse para defender la palabra de Dios. Que cualquiera no lo confunda. No, que esté completamente seguro de la palabra de Dios y pueda defender la palabra de Dios. Pero miremos cómo nos enseña a la luz de la palabra de Dios, cómo es que debemos defenderla. En primera de Pedro 3:15, miremos cómo es que debemos defender la palabra de Dios. Hay dos palabras muy importantes, mansedumbre y reverencia. Escuchemos con respeto la palabra de Dios. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, ¿cómo debemos defender la palabra de Dios? Primero, con mansedumbre, y segundo, con reverencia. Los dejamos callados. No los dejamos porque estamos presentando defensa de la santificación de Dios, de el convencimiento de que eres un cristiano, con mansedumbre, pero también al mismo tiempo con reverencia, ¿cierto? Y ahí no nos quita nadie, ¿cierto? Nadie. Sexto punto. Por eso les digo, con mansedumbre, con referencia, ante todo, el que os mande razones de que la esperanza, que sí tenemos la esperanza en Dios, que sí está, hablar con esa seguridad. Sexto punto, acojámonos a todo lo que es justo como cristianos, a todo lo que es verdadero, a todo lo que es honesto, a todo lo que es puro, a todo lo que es amable. ¿Le va a pasar algo por actuar justamente, por actuar con la verdad? No, señor. Evidenciémoslo en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 le enseña la manera de andar como cristiano. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Correcto, ¿sí ve? En eso pensar. Así es, en eso pensar. Solamente en lo que es justo, amable, verdadero, en lo que es justo, en todo lo que es amable, ¿cierto?
todo lo que es digno de alabanza. No nos metamos con otras cosas que nos llevan a la iniquidad. Séptimo punto. Nunca pagues mal por mal. Al contrario, nunca vaya a pagar mal por mal. Evidenciémoslo porque nuestra vida de cristianos nunca nos enseña a la venganza, a pagar mal por mal. No. Escuchemos a Romanos capítulo 12, versículos 17, 18 y 19. Romanos capítulo 12, versículos 18, 17, 18 y 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es, sí señor, así es de verdad, así es. Nunca, nunca. La venganza solamente es de Dios, usted no, no. Usted nunca busque mal por mal. Dios es justo. Octavo punto. Lo encontramos en Lucas 6:27. Nos enseñan a qué? A amar a nuestros enemigos. A amar a nuestros enemigos. Un sexto punto para que vaya adquiriendo esa identidad como cristiano. Lucas 6, capítulo 6, 27 y 28 nos enseña a amar a nuestros enemigos. Y vea la bendición de amar a nuestros enemigos. Escúchela con reverencia. Lucas 6, 27 y 28. Escuchemos con respeto a la palabra de Dios, por favor. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Oramos por los que nos calumnian, ¿cierto? Oramos por los que nos calumnian. Ese es, pero... Y vamos para el noveno punto. No les voy a preparar sino 10, no les tengo preparado sino 10. Aprendámonos. El noveno, nosotros como cristianos esperamos al juez justo. Porque muchos dicen, ay, pero es que Dios, ¿cómo se le ocurre a los...? No, el que levantará a los vivos y a los muertos, ¿quién van a ser? Jesucristo. Él es el que único que puede juzgar y que va a hacer justicia. Nadie más tiene por qué juzgar a otro, ¿cierto? Nada. Usted actúe como un buen cristiano con los 10 puntos, pero hay muchos más. Hay por lo menos, miren la Biblia, en la Sagrada Palabra de Dios. Noveno, Primera de Pedro 4, 3 al 5. Primera de Pedro 4, 3 al 5. Y esperamos la justicia solamente de Dios. Miremos que lo vamos a evidenciar en Primera de Pedro, capítulo 4, del 3 al 5. Escuchemos con reverencia, pero con respeto, la palabra de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Daremos cuenta al que puede juzgar a vivos y muertos. De eso estemos seguros. ¿Cómo vamos a juzgar a gente que no tenemos las bases para juzgar, por favor, ¿cierto? Porque esperamos al juez justo, como un buen cristiano, ¿vale? Y el último punto que les preparé para hoy, por esas 3 preguntas que me hicieron tan lindas, no te les olvides que ir a mi correo, seguros123, suscribirse al canal, darle like, preguntar. Dense cuenta que pueden preguntar de lo de la academia, de contabilidad tributaria, de costos, de normas internacionales, de presupuestos, ¿cierto? Yo soy profesor de contaduría, pero
Nunca me avergonzaré de predicar el Evangelio. El 10º punto. El primero debe ser el siervo entre vosotros. Si queréis ser el primero entre vosotros, empezar por ser el siervo entre vosotros. ¿Nos enseña quién? Mateo capítulo 20, 27 y 28. Y ese 10º punto no se les olvide. Jesucristo vino a servir, no a que le sirvieran. Bien. Mateo 20, 27 y 28. Gracias. Escuchemos con referencia este último llamado de atención para ser un buen cristiano, para tener esa identidad. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchas gracias por haber escuchado estos 10 puntos, tenerlos presentes en su corazón. Estamos luchando también para sostener el canal, no se le olvide Mineki, 313-216-7666. Esto es voluntario y con todo cariño, pero con todo respeto. Muchas gracias.